Bienvenidos a una nueva entrega de San Francisco y la región. Hoy trataremos los siguientes temas. Sembradoras Airdrill. Bioseguridad en tambos. Cómo elegir una variedad de alfalfa. El ingeniero agrónomo Juan Raggio, de Clarín Rural, presenta información sobre sembradoras tipo Airdrill. Hablando en un año de poca humedad para la siembra de maíz y de soja y de girasol y de los granos gruesos en general, si nosotros usamos máquinas de aire, ¿no es cierto? Las que se llaman Airdrill o iPlanter, las que conducen la semilla por aire, no las que dosifican por aire, sino las que conducen la semilla por aire. En todo caso, después vemos las que dosifican por aire. Estas máquinas son las que tienen una turbina, una gran tolva en el medio de la máquina, y la turbina insufla aire por un conducto. Ese aire puede que vaya adentro de la tolva, presurice la tolva y empuje la semilla y eventualmente el fertilizante a través de tubos hacia los surcadores. Y la otra que puede ser es que el aire pase por debajo de la tolva, la semilla cae a la corriente de aire desde un dosificador mecánico de rodillo acanalado externo, ¿no es cierto?, de rodillo, y los dos juntos, el aire y la semilla, van a los surcadores. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues ya estamos en el lote, ¿no es cierto? Ya elegimos la máquina. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver para que le llegue la misma cantidad de semilla a todos los surcadores? Porque la gente dice, che, ¿cómo puede ser que una máquina que tiene 7 metros, 9 metros, 15 metros de ancho le llegue la misma cantidad de semilla al surcador del centro como la de la última a la punta? Eso es así, garantido. ¿Por qué? Porque la resistencia que el aire tiene para avanzar en el surcador central y en el surcador de la derecha o de la izquierda a unos cuantos metros es la misma. Si la resistencia de aire empieza a ser distinta, la densidad de siembra nunca va a ser igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que sea la misma? Mantenerlo limpio. Tener ojo. Por supuesto que tenemos el controlador electrónico que nos va cantando cuántas semillas pasa por cada tubo de bajada. No hay duda, ¿no es cierto? Sobre todo en grano grueso, que la va contando la semilla. Bueno, pero si notamos alguna diferencia, una de las razones muy probable es que en algún lugar se acumuló mugre, o sea, tierra, restos vegetales, pajita, cosas que obturan la circulación o reducen la circulación del aire, le crean una restricción al tubo, entonces el aire no fluye de la misma manera que fluye en otro, ¿no es cierto? Uno capaz que está más tapado que el otro, entonces empieza a haber diferencia. Trabajo a hacer, desarmar y sopletear a conciencia todos los pasos por donde va la semilla. Hay máquinas que tienen chapas deflectoras debajo de los dosificadores y bueno, entre esa chapa ordenadora de semilla y el rotillo se puede acumular suciedad, hay que limpiarla, limpiarla, entonces no va a haber problema. En el caso de que yo note que tengo cargas distintas en los cuerpos, por ejemplo, los cuerpos centrales, los cuerpos de la sala, algún problema de regulación tengo. O sea, o le falta un contrapeso a la punta del ala, o si no, necesito regular detalladamente algún cuerpo que no se está clavando porque le falta peso. Eso es fundamentalmente lo que ocurre en el mantenimiento de la Airdrill diferencial respecto del mantenimiento de una máquina que no es Airdrill. Manejando el aire, también tenemos máquinas que son dosificadoras, neumáticas por aire. Entonces acá, en la Argentina tenemos dos tipos, las que trabajan por succión y las que trabajan por presión. La mayoría usa el sistema por succión. Y hay una que usa, o dos, que usan el sistema por presión. ¿Cuál es la importancia en el mantenimiento? La importancia en el mantenimiento es lo mismo, mantener las carcasas, las cámaras de succión y las cámaras de presión limpias, sin tierra acumulada.
y los conductos por donde circula el aire, ya sea chupando o impulsando, libres de tierra y de polvillo. Porque de vuelta es el mismo problema. Se me obturan de tierra, cosa muy común. Ojo, que si salimos al campo en este momento y agarramos una máquina cualquiera al azar, es altamente probable que encontremos una máquina, algún conducto tapado con tierra, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que hay problemas y a veces seguimos porque los problemas no son muy graves, porque vemos en los controladores de siembra que no trabajan bien todo o igual todos los cuerpos. Bueno, el problema en las máquinas con aire es muy probable que sea ese. Y otro problema en estas máquinas, que es igual a las máquinas que no son con aire, es que guarda porque los dosificadores toman movimiento de una rueda motriz, normalmente, salvo que tengamos una transmisión electrohidráulica o electrónica que la dejamos para otro momento. Pero la mayoría de las máquinas hasta ahora en nuestro país son mecánicas. Entonces tenemos rueda motriz, cadenas, caja, ruedas dentadas. Si las cadenas están oxidadas o endurecidas por tierra pegada contra la grasa o el aceite y se crean cosas duras, tramos de medio metro, 30 centímetros, lo que fuera, eso entorpece el funcionamiento de un dosificador. ¿No es cierto? Y no es todos los dosificadores iguales, entorpece un dosificador o algunos, y si no, entorpece saltos, si la cadena es general. Entonces, de pronto camina rápido, de pronto camina. Entonces, la densidad de siembra nunca va a ser la misma. Acá estamos hablando de algo muy importante en un año con poca humedad, que es la distancia entre semillas, ¿no es cierto? Estamos hablando de monograno. Entonces, si yo necesito poner una semilla cada 20 centímetros, está bien, ya sabemos que no va a estar cada 20, algunos serán 22, otros 18, pero ¿qué pasa? Si tenemos mugre en el circuito de aire, o si tenemos cadenas endurecidas, oxidadas, eso va a ser peor. En lugar de, ¿no es cierto? Es decir, la desviación, en lugar de ser más o menos 2 centímetros o 3, capaz que empiezan a faltar plantas, ¿no es cierto? O empiezan a estar muy juntas. El médico veterinario Mario Sirven, perteneciente a APROCAL, la Asociación Pro Calidad de Leche, considera distintos aspectos sobre la bioseguridad en las producciones lácteas. APROCAL es la sigla de Asociación Pro Calidad de la Leche y sus derivados. Esta entidad es la hija de lo que era ALMAST, que la gente de mi edad se acuerda muy bien, que era la lucha contra la mastitis. Lo que hicimos fue expandirnos, digamos, salir un poco de la mastitis para hablar de la calidad de la leche como producto final, no de una ubre, sino de una vaca. Y la vaca necesita estar sana, no tener ninguna enfermedad, no tener falta de confort, no tener malos tratos, todo lo que hace al bienestar de la vaca, sanidad incluida, para que esa leche sea de buena calidad y mucha. Porque el negocio hoy, con la genética que tenemos, es de mucha producción individual. Podemos discutir años si eso está bien o está mal, pero es la realidad. Hoy tenemos tambos con más de 40 litros de promedio, con vacas de 60 y más, y esas vacas no son las vaquitas de antes, son vacas que necesitan mucho cuidado, mucha atención y mucha salud, porque son más susceptibles a muchas enfermedades. APROCAL entonces tiene una comisión directiva, tiene una actividad permanente de difusión de temas técnicos, se han hecho muchas actividades presenciales, todos los años hay una actividad que se llama La Vaca alrededor de la ubre, justamente, que abarca todos los temas que hacen a la producción de leche, y eso que antes se hacía presencialmente, este año se ha hecho virtualmente, con las ventajas que tiene desde el punto de vista económico de tener disertantes del extranjero en casa. Eso ha sido muy positivo.
La convocatoria ha sido muy buena. Todavía queda para la semana que viene un último webinar del año, y básicamente yo estoy coordinando una comisión que se llamaba de bienestar animal y hoy se llama de bienestar y bioseguridad. Te explico por qué. Cuando uno más avanza en los estudios de bienestar, más se da cuenta que las vacas que tienen problemas de salud, clínicos o subclínicos, son vacas que están reaccionando inflamatoriamente como si tuvieran un estrés, y eso repercute otra vez en la inmunidad, en la producción, en la fertilidad, en el consumo de alimentos. Entonces, nosotros sabemos que bioseguridad es una materia totalmente vigente en los criaderos de aves, en las explotaciones porcinas. Es decir, nadie entra a un galpón de aves sin desinfectarse o sin cambiarse el calzado. Es un ejemplo de bioseguridad. Lo que pasa es que en los tambos eso no existía básicamente hasta ahora, y el COVID ha enseñado mucho sobre el tema de bioseguridad. Imagínate vos que una persona en una fosa de un tambo se contagie de COVID. Esa persona y todos sus compañeros tienen que hacer una cuarentena. Hoy no es fácil reemplazar a una persona en un tambo. Imagínate lo que es reemplazar a todas las personas que se dedican al ordeño o a cualquier otro trabajo con vacas o terneras. ¿Por qué? Porque no hay gente, no hay capacitación suficiente, no hay oferta de gente capacitada. Entonces, cambiar personas, traer personas que se han dedicado siempre al tractor, a ordeñar, por ejemplo. Bueno, todo eso les ha pesado mucho a los productores y se han dado cuenta de que hay enfermedades que llegan y que la cuarentena, el aislamiento, etcétera, etcétera, son cosas necesarias. Bueno, eso mismo pasa con las vacas de los tambos confinados. Es decir, básicamente el confinamiento de las vacas es todos los días, porque aunque estén a pasto todo el tiempo, 2 veces por día se confinan, se hacinan, a veces perniciosamente. Entonces, las enfermedades encuentran, los microorganismos patógenos que llegan al lugar, encuentran un caldo de cultivo especial en las ubres, en las pezuñas, en las vacas, en general. Entonces, lo que hay que hacer es, lo que manda la bioseguridad es que no entren microorganismos patógenos. Vos fijate que el mismo camión que reparte leche entra en 14 tambos por día, sin ninguna desinfección y nada más que eso. Hay muchas cosas más, ¿no? Cuando uno entra a una guachera, por ejemplo, con leche caliente, dice, le vamos a dar primero la leche a los enfermitos, ¿no? Porque está caliente. Y después nos vamos y recorremos toda la guachera con los microorganismos levantados del lugar donde están los enfermitos. Entonces, todos esos temas mezclados con el bienestar se hacen importantes. Entonces, el futuro paso es armar un protocolo de bioseguridad en tambos, lo cual significa que todavía tenemos que aprender mucho y que estudiar mucho. Pero también estamos sacando información de los colegas que trabajan en cerdos, porque hay algunas cosas o varias cosas que se pueden tener en cuenta. Básicamente eso es la bioseguridad directamente enganchada con el bienestar animal, y que esas dos cosas juntas, más la capacitación permanente, hacen que haya tambos de más de 40 litros de promedio. Mario, en ese sentido de bioseguridad, ¿APROCAL dispone de capacitación específica? Estamos empezando. Por supuesto que lo que ya sabemos lo podemos transmitir sin ningún problema. No tenemos protocolo, no podemos salir a ofrecer, y no creo que lo hagamos muy pronto, una certificación en bioseguridad. Pero sí transmitir las cosas básicas que ya sabemos que existen y que ya son
causantes de enfermedades. Y que muchas veces esas enfermedades se dan porque es un hecho, y cuando vos a fin de año te das cuenta de las jeringas para mastitis que has gastado y lo que cuesta cada mastitis, no solamente en el tratamiento, sino en el porcentaje de curación, que muchas veces no es bueno, en la cantidad de días que tenés que descartar la leche porque tiene antibióticos, en la menor producción que tiene esa vaca durante el resto de la lactancia, y en la longevidad, porque esas vacas se descartan temprano por mastitis crónica, vos te das cuenta que la ubre está dispuesta a que le entren microorganismos patógenos en forma permanente, y hay que tratar de minimizar eso, inclusive con agregar la desinfección a las limpiezas de salas de ordeño, de máquinas de ordeñar por afuera, de pezones artificiales que se utilizan para tapar pezoneras, de selladores de pezones, que por más que tengan adentro un antiséptico, ese antiséptico tiene contacto con materia orgánica y leche, y hay que matar esos microorganismos patógenos. Entonces, todo está muy relacionado y ojalá se entienda para poder difundir bien todo esto. Y es interesante que se haga desde una asociación sin fines de lucro para que tenga la transparencia que necesita un servicio que no es la venta de un producto. Mario, y me imagino que, como siempre dicen ustedes, los profesionales, tanto de la medicina animal como humana, siempre más barato prevenir que curar. Eso es una cosa. Y la otra cosa, que lamentablemente el gobierno nacional no está haciendo caso, es que todo el mundo está trabajando en lo que se llama una sola salud. El 70% de las enfermedades de los humanos provienen de los animales, pero además la vaca de tambo se enferman de enfermedades de los humanos, como la tuberculosis. Entonces, si hay una sola salud que implica a todas las especies animales, incluido el hombre, vamos a trabajar en conjunto, como lo están haciendo en Europa y en Estados Unidos veterinarios con médicos. En una jornada virtual organizada por el INTA con el título Alfalfas de Precisión, la bióloga Valeria Arolfo explicó la correcta elección de una variedad. A mí me toca comentarles un poco cómo elegir una variedad de alfalfa y cuáles son los aspectos importantes que tenemos que considerar. Elegir una variedad de alfalfa para sembrar es una de las decisiones más importantes que tiene que tomar el productor de alfalfa. ¿Por qué? Porque es un cultivo perenne, o sea que es una decisión de qué cultivar, elegir, que nos va a quedar implantada en nuestro campo por al menos 3 años. Entonces es una decisión bastante importante para tomar. Actualmente en el Registro Nacional de Cultivares de Alfalfa hay inscriptas más de 430 variedades. Más de 100 variedades están todavía en el mercado, entonces tenemos una oferta bastante importante de variedades. Lo que nosotros recomendamos es que al momento de elegir la variedad a sembrar, nos basemos en datos de evaluación, que se hayan hecho en algunos ensayos. ¿Dónde podemos recabar esa información? Bueno, esa información la podemos recabar en los datos que se presentan anualmente en la publicación de Avances en Alfalfa, que es el resultado de la red de evaluación de cultivares de alfalfa de INTA, que está representada en 15 localidades aproximadamente, distribuidas a todo lo largo del país.
en la región pampeana, en la zona semiárida, que incluye Manfredi, Villa Mercedes y Anguil, o en la zona subhúmeda, como Marcos Juárez, General Villegas y Casbas, o en las zonas húmedas, como Rafaela y Concepción del Uruguay. También incluye la región en la que se cultiva bajo riego, como ser en Salta, Santiago del Estero, Colonia 25 de Mayo, Viedma, Trelew, Esquel, y por supuesto una localidad extrapampeana como Las Breñas. Para elegir una variedad de alfalfa tenemos que tener en cuenta algunos factores muy importantes que están listados en un orden aproximado de importancia. Como primera medida, lo que tenemos que tener en cuenta es la producción potencial de forraje, el reposo invernal, el comportamiento frente a plagas y enfermedades, la persistencia, la calidad y el precio. Ven, como última medida es el precio. Con respecto a la producción potencial de forraje. Bien, la producción de forraje está íntimamente relacionada con las condiciones ambientales en donde el cultivar se va a implantar. Como vemos en estos gráficos, tenemos el gráfico que nos está dando la producción de forraje de 3 temporadas de Manfredi, con un promedio de 45 toneladas de materia seca, y en Marcos Juárez, los mismos cultivares nos están dando una producción promedio de 75 toneladas. Esto es principalmente debido a las condiciones ambientales. En esta otra comparación es otro grupo de variedades que son de grados de reposo, sin reposo invernal. Tenemos las producciones también entre Manfredi y Marcos Juárez. Existe también una diferencia, en Manfredi alcanzando las 41 toneladas, y en Marcos Juárez un promedio de 55 toneladas aproximadamente.